Hola, soy Michelle Martínez, estudiante de cuarto semestre, grupo 1, y el día de hoy vamos a hacer una introducción a la jurisdicción y a la competencia. Bueno, comenzamos por lo que es la jurisdicción. La jurisdicción se entiende como la función a cargo del Estado en virtud de la cual se resuelven los conflictos jurídicos en donde se aplican preceptos. Hay que entender que son dictados por la autoridad, ya sean generales, impersonales y abstractos, establecidos en el ordenamiento jurídico, los cuales se aplican al caso en concreto. Hay que tener en cuenta que la jurisdicción es el método en donde se solucionan de manera efectiva los conflictos que emanen de la función pública, en donde se administra justicia. ¿Pero qué quiere decir esto? Por medio del litigio se permite establecer la administración de justicia en donde la constitución política es la principal herramienta de trabajo. Y lo vamos a explicar. Esto más que todo sirve para estipular derechos, obligaciones, garantías y libertades, logrando mantener una convivencia social, además de un equilibrio armónico. Hay que tener en cuenta que no todos los jueces tienen la capacidad de juzgar todos los conflictos, pero esto realmente lo veremos más adelante. Por ahora vamos a ver cuáles son las características de la jurisdicción. Primero que todo, es única, es decir, que no es admisible. Tiene efectos hacia las partes involucradas de la controversia. Se debe entender que solo una jurisdicción es la encargada de administrar justicia, siendo una función pública. Pero a su vez coexisten varias jurisdicciones más dependiendo del caso en concreto. Es por tal motivo que se permite con mayor facilidad distribuir los casos para una óptima solución. Se da también la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual se encarga de solucionar conflictos relacionados con Estado y particulares. Se debe aclarar que tiene como órgano máximo y de cierre jurisprudencial al Consejo de Estado. Se encuentra también la jurisdicción ordinaria, en donde su máxima autoridad es la Corte Suprema de Justicia, la cual se encarga de dar solución a los conflictos o problemas en asuntos penales, laborales y civiles que tengan los ciudadanos. En este caso aplica para los juzgados o tribunales. Se encuentra a su vez la jurisdicción constitucional, en donde su máxima autoridad es la Corte Constitucional, en donde busca el óptimo cumplimiento de las normas establecidas en la Constitución política, ya sean derechos humanos o fundamentales. Analiza las tutelas para así crear nuevas normas que refuercen el sistema jurídico. Segundo, es permanente. Teniendo en cuenta que el Estado es el encargado de administrar justicia, esta es una característica esencial. Obviamente se debe tener en cuenta los derechos laborales de los funcionarios judiciales. A esto se lo conoce como vacancia judicial. Tercera, es gratuita. Según la Ley 1285 de 2009, en donde dicta, la administración de justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio a las agencias de derecho, costas, expensas y aranceles judiciales conformes a la ley, aunque esto no es absoluto. Cuarto, es autónoma e independiente. Los jueces están sometidos al imperio de la ley, exactamente la Ley 270 de 1996. Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que debe adoptar en sus providencias. Entonces, según esto, podemos determinar cuál es el objetivo en sí de la jurisdicción y en qué lo puede diferenciar de la competencia. Entendemos que la jurisdicción es la forma en la que el juez puede ejercer su ejercicio, mientras que la competencia es la forma en la cual se limita el juez a cumplir su ejercicio, dependiendo de su capacidad. Se interconectan básicamente. Pasamos a hablar de los factores de atribución a la competencia. Debemos tener en cuenta dos factores. Primero, el caso en particular. Segundo, la cuantía, ya sea mínima, menor o mayor. Es por esto que nos vamos a centrar en la materia. ¿Qué quiere decir esto? Según el caso se analiza la competencia y se faculta al juez para que ejerza su poder e intervenga en el asunto. Vamos a hablar de la clasificación de los procesos según la cuantía. Para procesos regidos por el Código General del Proceso tenemos a la mínima cuantía, cuando las pretensiones patrimoniales no excedan los 40 millones de pesos. Seguimos con la menor cuantía, cuando las pretensiones patrimoniales superen los 40 millones de pesos, pero sin exceder los 150 millones de pesos. Y para procesos de mayor cuantía, cuando las pretensiones patrimoniales sean mayores a 150 millones de pesos, los cuales son necesarios para compensar, reparar o mitigar el daño, apoyado con el criterio de equidad, según el artículo 283 del Código General del Proceso, el cual determina el quantum indemnizatorio, por concepto de perjuicio moral, perjuicio a una vida de relación o por daños a bienes personalísimos de relevancia constitucional.
Es así como llegamos a la determinación de la cuantía según el artículo 26 del Código General del Proceso, por el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda, en los procesos de deslinde y amojonamiento por el avalúo catastral del inmueble en poder del demandante. Esto quiere decir también en los procesos de pertenencia, los de saneamiento de la titulación y los demás que versen sobre el dominio o la posesión del bien por el avalúo catastral de estos, es decir, se versa sobre un caso en concreto. Proseguimos entonces con los procesos divisorios que versen sobre bienes inmuebles por el valor del avalúo catastral y cuando versen sobre bienes muebles por el valor de los bienes objeto de la partición o venta. En los procesos de sucesión por el valor de los bienes relictos, que en caso de los inmuebles será el avalúo catastral. También se dan los procesos de tenencia por arrendamiento por el valor actual de la renta durante el término pactado inicialmente en el contrato, y si fuere a plazo indefinido por el valor de la renta o de los 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? A la presentación de la demanda. También se da en los procesos de servidumbres por el avalúo catastral del predio sirviente. Tenemos el factor subjetivo, en donde la competencia del juez frente a los factores está aplicado en el inciso primero, artículo 29, Código General del Proceso. Se conoce también a los jueces laborales del circuito, en donde conocen en única instancia los negocios que excedan los 20 millones de pesos, en primera instancia de todos los demás, y en donde no haya conocerá el respectivo juez de circuito civil. En los jueces municipales, por ejemplo, es diferente, porque son de pequeñas causas y competencia múltiple. En donde existen, conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía no excedan los 20 millones de pesos. Eso está arreglado en el artículo 12 del Código del Proceso del Trabajo. Así las cosas, cuando se quiera saber qué juez conocerá de un proceso en desarrollo de sus instancias, ya sea única, primera o segunda, o cual sea el funcionario encargado de resolver alguno de los recursos extraordinarios, se debe acudir al factor funcional de la competencia. Es por tal motivo que hasta ahora los factores estudiados permiten analizar entonces de cara a la asignación de competencias aspectos como materia debatida en el proceso, es decir, objetivo y naturaleza del asunto, su cuantía, objetivo, cuantía, la condición subjetiva, especial en las partes, es decir, que es meramente subjetiva, y la instancia en que se debe reconocer en razón de la existencia de mecanismos de impugnación, y eso hace parte del factor funcional. El factor territorial, según el artículo 28 del Código General del Proceso, se encarga de asignar la competencia territorial de la manera en que pasa a mencionarse. El numeral 8, 9 y 10 instituyen un carácter exclusivo, un caso de fuero especial, también tratándose de una jurisdicción voluntaria el numeral 13 y por último la ley 1996 de 2019 en la competencia del juez del domicilio de quien los promueva. Tenemos entonces el fuero contractual. Numeral 3, artículo 28, Código General del Proceso. Enseña la disposición de los procesos surgidos de un negocio jurídico. Será competente, además del juez del domicilio del demandado, el juez que le corresponda al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones originadas en dicho negocio. Se aplica incluso a aquellos procesos que involucren títulos ejecutivos, con lo cual queda claro que esta norma se aplica no solo a los procesos declarativos, sino también a los de ejecución, específicamente cuando se trata de obligaciones incorporadas en títulos ejecutivos, por ejemplo los títulos valores, en los que se haya pactado el lugar de pago del amparo de lo señalado en el artículo 621 del Código de Comercio. Ahora hablaremos del fuero societario. El denominado fuero societario aparece regulado en los numerales 4 y 5 del artículo 28 del Código General del Proceso, preceptos que indican el lugar donde se debe promover el proceso en contra de sociedades civiles o comerciales cuando se pretenda la nulidad, la disolución o la liquidación de sociedades civiles o comerciales, o cuando se trate de controversias entre los socios en razón de la sociedad. Será competente de manera privada el juez del domicilio principal de la sociedad. Hay que recordar que este tipo de procesos también puede ser conocido por la Superintendencia de Sociedad en virtud de lo previsto por los literales B y C de los numerales 5 del artículo 24 del Código General del Proceso. Continuamos con el fuero real. Este aparece consignado en el numeral 7 del artículo 28 del Código General del Proceso. Y en virtud de este, cuando en un proceso se ejerza un derecho real, la competencia privativa radicará en el juez del lugar donde se hallen los bienes. Y si estos se encuentran en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellos a elección del demandante.
Es claro aclarar e indicar que cuando se traten de procesos en los que se ventilan pretensiones relacionadas con derechos reales, la competencia de manera privativa le corresponde al juez del lugar donde estén los bienes. Continuamos con el fuero especial de los procesos de competencia desleal y protección de propiedad industrial. Para los procesos de competencia desleal y para los relacionados con la intelectualidad, tenemos por ejemplo la propiedad industrial, los derechos de autor, etc., de los cuales, como se sabe, no solo se conocen los jueces civiles, sino que también es de conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y del Instituto Colombiano Agropecuario, según sea el caso, y siguiendo el artículo 24 del Código General del Proceso. El fuero hereditario, en el numeral 12, se desarrolla el llamado fuero sucesorial, también conocido como hereditario, en virtud del cual el proceso de sucesión será conocido por el juez del último domicilio del causante. Y si al morir este tenía varios, el que corresponda el asiento principal de sus negocios. Esta regla igualmente está contenida en el Código de Procedimiento Civil. Tenemos entonces el factor de conexidad o fuero de atracción. El fuero de atracción permite que un asunto asignado a determinado juez, como su nombre lo indica, absorbe los temas de procesos que deban promoverse con posterioridad en referencia a este asunto litigioso, como un factor de competencia por conexidad. En el fuero de las pruebas extraprocesales, el Código de Procedimiento Civil dispone por medio del numeral 14 que la competencia se radica ante el juez del lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien deba cumplirse el acto según el caso.